Cuando lo tengas, puedes ponerte de pie en reverencia a su palabra. Amén. Vamos a leerla todos juntos. Amén. Aleluya. Dice Jueces 16, el verso 17, dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Amén. Es la historia de Sansón y Dalila, una historia muy conocida. Incluso cuando no conocíamos a Cristo, ya la historia la conocíamos porque se han hecho películas, han hecho versiones para niños. Una historia, la verdad, que muy, muy conocida, donde esta mujer Dalila le insiste una y otra vez a Sansón, ¿verdad? Porque Sansón tenía una fuerza que era sobrenatural, una fuerza que había recibido no de sus padres, sino del Padre Celestial. Él era encargado de una misión, él cargaba un propósito en su vida, y esto de su cabello era algo que se le había asignado desde muy pequeño. Él dice: yo soy nazareo, y el que investiga un poquito por ahí, el voto nazareo significaba que ellos tenían que dejarse el cabello largo, ¿verdad? Y ahí te quiero leer una partecita de lo que significa. Dice: para los nazareos el cabello era un símbolo de su dedicación a Dios y su separación del mundo. Amén. O sea, el cabello era como una señal, un distintivo de que ellos eran designados para Dios, eran consagrados para Él y separados del mundo. Amén. Ellos eran separados del mundo. Y dice: el cabello era la cobertura del nazareo y representaba la total sumisión a Dios. Aleluya. Cuando vos hablas de sumisión, cuando el pastor te sienta en un discipulado y te empieza a explicar de sumisión, lo que está refiriéndose, él dice: la sumisión significa que tu voluntad ya no existe. Significa que tu voluntad, tu pensamiento, tus anhelos, tu deseo fuera de Dios ya no existen, tienen que morir, tenés que rendirlo a Él, y ahora ya no es tu voluntad, sino que es la voluntad de aquel que te está llamando en este momento, en este tiempo. Porque para este tiempo, créeme, para este tiempo cada uno de nosotros fuimos llamados, fuimos pensados ya desde el principio de los tiempos. Ya papá había pensado este tiempo y te iba a llamar, y quería que vos estés hoy en este lugar. No es casualidad, no es la invitación del pastor, de un hermano, sino que es el mismo Espíritu que ya te estaba llamando. Amén. Y leemos un poquito más. Dice: importante la total sumisión a Dios, dice, y en este caso se les prohibía cortarlo hasta el fin de su voto nazareo. Amén. Eso era para señalar un poquito lo que era el voto nazareo. Y vamos acá a la palabra, ¿verdad? Leíamos que esta historia donde estaba Sansón y Dalila. Sansón era uno de los jueces de esa época, y tenía esa fuerza, ¿verdad? Que dice, cuando uno lee acá la palabra, dice que él vencía miles de soldados del equipo contrario, digamos, los mataba a él con solamente una quijada de un animal. Dice que él los desgarró, los mató él solo, y entonces el ejército contrario le tenía miedo, le tenía odio, le tenía bronca, y buscaban la manera de darlo vuelta al tipo. Lo odiaban. ¿Por qué? Porque él tenía algo que ellos no tenían, que ellos no aceptaban, era la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Esta mujer Dalila fue parte de su caída, porque después de tanto insistirle, después de tanto indagarle, él finalmente decía: mi consagración. Él entregó su consagración, entregó lo que lo hacía fuerte, y ya empezó a manejarse por su propia fuerza, sus propias convicciones. Y cuando uno entrega
tu sumisión, cuando vos dejás de ser sumiso a Dios, a un pastor, a un líder, vos ya no tenés un panorama claro de lo que estás haciendo en el lugar donde estás. ¿Y sabés por qué? Porque más adelante dice, mirá, más adelante dice, en el verso 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Dice pues, su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, en modo así gritando, ¿no? Dice, Sansón, dice, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, para sí mismo, él se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no se dio cuenta, él dejó de ser sumiso al llamado, él dejó de ser sumiso a aquel que lo había llamado y empezó a manejarse en su convicción. Él dijo, esto es más esto es algo más de lo vivido, de lo rutinario. Yo ya sé cómo salir de esto. Yo ya sé cómo salir de esto. Y lamentablemente dice, seguimos con el verso 20, dice, y luego se despertó del sueño y dice, esta vez saldré como la otra y me escaparé, pero él no sabía que Jehová se había apartado del 21, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas en una cárcel. Fíjate que él ya, cuando uno entrega su sumisión, cuando uno deja de ser sumiso a la voz de Dios, cuando dejas de escuchar, ya no sabes ni dónde estás parado. Ya empezás a hacer las cosas así como Sansón. Sansón ya se manejaba en su propia costumbre. Él decía, no, yo ya me liberé de estos tipos una vuelta y me voy a volver a liberar. Y lo voy a hacer porque yo sé cómo hacerlo. Si vos le preguntabas a Sansón, a ver cómo te liberás de 20 personas, y él sabía, porque él podía hacerlo, porque él ya lo hizo. Pero ¿qué pasó? Él le entregó esa sumisión, él dejó que su corazón se enaltezca y se crea que él podía hacer las cosas por su cuenta, y no se daba cuenta él de que en realidad lo hacía porque lo había llamado uno que es más grande. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Y lo importante de esto es que uno, cuando soltás de esa sumisión, cuando dejás de ser sumiso al llamado, ya no tenés visión de las cosas, ya no sabés ni para qué fuiste llamado. Y esto es lo triste, porque empezamos a trabajar y a hacer las cosas de manera automática. Y más adelante leemos, verso 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. El pueblo filisteo, los soldados lo habían atrapado, lo habían llevado en la cárcel y hicieron una fiesta, ellos contentos, dice, porque bueno, nuestro Dios nos entregó a Sansón, este que nos hacía mal, este que mataba a nuestros soldados, nuestro ejército. Vamos a hacer una fiesta. Y era tanto el orgullo que ellos sentían, el ego, que decía, vamos, tráemelo a Sansón, que nos divierta un rato. Cuando nosotros empezamos a manejarnos sin una visión clara de las cosas, empezamos a hacer una burla para el enemigo, empezamos a hacer una burla para el diablo. El diablo te ve que vos estás haciendo las cosas y las estás haciendo a tu manera, ya no estás escuchando la voz de Dios y sos una burla. Y vos creés que estás en la voluntad de Dios, pero dejaste hace tiempo de escuchar su voz y su voluntad. Y eso es lo que no tiene que pasar. Por eso yo digo siempre que es tan importante el discipulado. Aquel que no está viniendo, es importante el discipulado, porque vos tenés que ser direccionado. Vos tenés que ser entrenado, tenés que ser direccionado para no ser burlado, para no ser una burla para el enemigo. Gloria a Dios. Vos tenés que caminar en una visión. Y algo que el Señor me decía, cuando nosotros
Seguramente en nuestra intimidad oramos y le pedimos al Señor, decimos, Señor, dame claridad del llamado. ¿Para qué me llamaste, Señor? Y el Señor automáticamente me llevaba a la gran comisión cuando Él dice, id, vayan por el mundo, vayan por todos los lugares y hagan discípulos. Y si hoy no tenés un discípulo, o sea, visioná en almas, Él dice, proyectate en almas. Así que si hasta el día de hoy no tenías en claro para qué fuiste llamado, hoy papá te está diciendo, fuiste llamado para proyectarte en alma. Yo hoy te entrego esta visión, proyectate, caminá con una visión clara. Yo te estoy clarificando el llamado, para qué fuiste llamado. No estás llamado para estar sentado en un lugar, para estar ocupando un lugar, sino que está llamado para muchas cosas más grandes, para cosas más grandes. Amén. Proyectate en almas, ese es nuestro llamado. Y lo que me gusta de esto es porque después de que esta gente se burla y dice, vení, tráemelo, que nos vamos a reír un poco, a ver este grandote que se hacía el malo, ahora a ver que ahora es un títere, mirá cómo lo tenemos. Y dice, verso 25, dice, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre dos columnas. Los cristianos, los hijos de Dios, yo siempre digo, nos fuimos hechos, no somos llamados para hacer burla de nadie, no somos llamados para dar lástima a nadie, no somos llamados para ser víctimas de nadie. Nosotros somos llamados para bendecir. Amén. Somos llamados para levantar. Amén. Para establecer, para acompañar, para traer a otro a Cristo. Amén. Para ayudar a un matrimonio, para ayudar a un amigo. Nosotros, ese es nuestro llamado. El cristiano no puede, mi querido hermano, te lo digo humildemente, el cristiano no puede estar victimizándose. Un dolor de cabeza no nos puede impedir que vengamos a un discipulado, que vengamos a un evangelismo, que vengamos a una reunión. Un dolor de panza no nos puede detener. Amén. Siempre que tengas la oportunidad y esté en tu fuerza, en tu capacidad, poder venir, hacelo. Hacelo. No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Quizás Dios tenga una palabra y te la puedas perder. Más adelante dice, verso 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos. Había jefes de los filisteos, había dirigentes, había soldados y estaban allí, dice, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres. Imagínate la fiesta que habían hecho esta gente. Habían hecho una fiesta para mofarse y decir, nosotros capturamos a ese grandote que se hacía el malo, que mató no sé cuántas personas, nosotros lo capturamos. Se querían asignar esa estrella. Y dice, había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, y acá está la clave, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Acá está la clave, hermano. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Nos tiene que pasar esto. Nos tiene que pasar que en nuestro corazón nos podamos nosotros reconocer y decir, Señor, acá estoy. Aleluya. Acá estoy, Señor. Acordate de mí si me equivoqué, si fallé. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal, entendemos del bien y del mal, y cuando nos equivocamos tenemos que correr rápidamente a Él y decirle, papá, acá estoy, acordate de mí. Busca en tu corazón, Señor, busca en tu mente, ahí en tu memoria, acordate de las cosas que hice, Señor, en tus manos, cuando estaba en tus manos, amén. Y dice, verso 29, dice, asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas
su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Aleluya. ¿Viste cuando te dicen que la gloria postrera es mayor? Aleluya. ¿Viste cuando dice la gloria postrera es mayor? Y acá Dios te está diciendo: Sansón, esta gloria vos no la viviste antes, no la presenciaste antes. Y hoy te está diciendo a vos, papá, lo que viene por delante es mayor. Como decía hoy mi hermano que está hablando acá con el chaco, es mayor. Amén. Y una contracara de esto, y con esto termino ya, una contracara de esto es que el mismo pueblo, los dos mismos pueblos enfrentándose en una batalla diferente, donde estaba un muchacho de un lado, un jovencito llamado David, y enfrente tenía del mismo pueblo un gigante llamado Goliat. Y este jovencito dice: no me está desafiando a mí, no está desafiando al ejército, está desafiando a Dios. Pero sabes que yo lo sé, Él no lo sabe. Yo lo sé, Él no lo sabe. Y lo que Él decía, Él ya se había visionado, Él ya estaba caminando en esta visión. Él lo veía ya al gigante en el piso, y no solamente en el piso, Él ya veía la espada del gigante en sus manos cortándole la cabeza. Y todos conocemos la historia. Conocemos la historia que dice que Él corrió a la línea de batalla, Él corrió al peligro, corrió a ese que venía a increparlo día tras día, a su pueblo, a su familia. Él corrió. Y vos me decís que no tenía miedo. Yo creo que sí tenía miedo. Yo creo que sí tenía miedo, pero ¿sabes qué? El miedo, lo que vos no tenés que dejar es que el miedo te detenga, que el miedo te paralice. Solamente tenemos que tener temor de Dios. Aleluya. Solo a Él. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y lo que no hicieron con Sansón, a Sansón lo dejaron vivo, le sacaron los ojos y lo dejaron vivo. Y así le fue al pueblo filisteo. Entonces David sabía que si él lo dejaba a ese gigante que se levantase, lo iba a matar. Era posible que lo mate. Entonces dice que lanzó su piedra, se incrustó en su frente, cayó el gigante y otra vez volvió a correr. Aleluya. Hubo una primera corrida, lo tiró, otra corrida, y dijo: si no, este se levanta y me mata. Y corrió rápido y le arrancó la cabeza, y usted conoce la historia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo quiero orar por personas que hoy quieren arreglarse con papá. Que hoy quieren arreglarse con papá y decirle: papá, dame esa visión, pero esa visión que queme en mi corazón, y yo sé y estoy confiado de que los recursos van a venir. Cuando papá te entrega una visión, quédate tranquilo, Él te va a dar los recursos. Amén. Él te va a dar los recursos, porque el plan es de Él, no es tuyo. Así es, amén. Amén. Vamos a orar, ¿sí?